En una maniobra impactante, el Palacio de Buckingham inicia una revisión constitucional para despojar de títulos a los miembros no trabajadores. Un furioso príncipe Harry vuela solo a casa para la confrontación final, mientras se revela el papel clave del príncipe William en la decisión. La noticia estalló como un trueno en un cielo despejado, un relámpago que cruzó el Atlántico y sacudió los cimientos mismos de la monarquía moderna. Justo cuando el mundo pensaba que el drama de la familia real finalmente se había enfriado, el Palacio de Buckingham volvió a encender la mecha. Y esta vez, la explosión amenazaba con ser nuclear. Durante meses, las señales habían estado allí, pequeñas pero humillantes. En el rincón digital del reino, el sitio web oficial de la familia real, Harry y Meghan habían sido degradados. Habían sido empujados sin contemplaciones hacia abajo en el orden jerárquico, relegados a las frías profundidades de la página. Un pequeño detalle que provocó risas, pero que ahora se siente como un oscuro presagio. Ese presagio se convirtió en una realidad aterradora. Fuentes del palacio confirmaron que se estaban llevando a cabo discusiones para revisar los títulos reales de los miembros que no trabajan. Esta sola línea, filtrada a través de la BBC, envió ondas de choque por todo el mundo. El subtexto era ensordecedor. El estatus real del príncipe Harry y Meghan Markle pendía oficialmente de un hilo. Este no fue un acto espontáneo. Fue una respuesta calculada. Después de años de entrevistas incendiarias, memorias superventas que batieron récords y documentales de Netflix que dejaron a la monarquía magullada y maltratada, el palacio finalmente había decidido responder. Pero esta vez no responderían con palabras, responderían con poder. La movida comenzó en silencio, lejos de las cámaras. Se produce pocos días después de que el rey Carlos fuera visto celebrando una reunión discreta en Clarence House. No era una reunión familiar. Era un consejo de guerra. Estaban presentes cortesanos de alto rango y asesores constitucionales. El tema sobre la mesa era uno que había perseguido a la corona durante años: la optimización de la monarquía para la era moderna. Y si uno sabe algo sobre el lenguaje real, optimización es solo la educada manera británica de decir cortar cabezas. Hoy temprano, esa reunión secreta dio sus frutos. El palacio, en su tono críptico característico, confirmó que había comenzado una revisión constitucional de los privilegios reales y los títulos honoríficos. Esta revisión se llevaría a cabo bajo la guía del Consejo Privado, un organismo antiguo y poderoso que rara vez se invoca para asuntos familiares. La traducción era clara: estaban analizando detenidamente quién merecía conservar los títulos que vienen con la corona y quién no. No hay necesidad de endulzarlo, todos sabían exactamente de quién se trataba. Mientras el mundo digitalizaba la noticia, los periodistas comenzaron a pulular por Windsor y Kensington. El portavoz del príncipe William, como era de esperar, dio el habitual sin comentarios. Pero la verdad era mucho más profunda. Fuentes internas afirmaron que William no solo estaba al tanto, sino que había estado profundamente involucrado en las discusiones que llevaron a esta revisión. William cree que la monarquía no puede sobrevivir si los títulos se utilizan como herramientas de marca para beneficio personal, dijo una fuente real al The Times. Esta medida no se trata de venganza, se trata de proteger la corona. Pero para Harry se sentía exactamente como venganza. A miles de kilómetros de distancia, en su finca de Montecito, la noticia golpeó al duque de Sussex como una bofetada. Según fuentes cercanas al círculo de los Sussex, Harry perdió el control en el momento en que vio el titular. Se informa que abandonó furiosamente una reunión con el teléfono en la mano e hizo una llamada urgente a la oficina de su padre. Imagina ser el hijo de un rey y ver cómo tu nombre, el futuro de tus hijos y los últimos vestigios de tu identidad real
son debatidos en una sala de juntas como si fueran un activo corporativo. La respuesta que recibió solo empeoró las cosas. La oficina del rey fue formal y helada. «Su Majestad lo verá cuando llegue, señor», le dijeron según los informes. La traducción de este golpe palaciego fue brutal. «No discutas desde California. Ven a casa y enfréntalo». Y eso es exactamente lo que hizo. La furia de Harry se convirtió en acción desesperada. A media tarde, los rastreadores de vuelos detectaron un jet Gulfstream vinculado a los Sussex, saliendo del aeropuerto de Santa Bárbara bajo fuertes medidas de seguridad. El manifiesto de pasajeros era escaso. El destino, uno solo: Heathrow, Londres. En cuestión de horas, literalmente horas, el príncipe Harry fue visto abordando el avión. No había equipo de Netflix, no estaba Meghan, no había sonrisas de relaciones públicas, solo un duque de Sussex visiblemente tenso, volando a casa para enfrentar la única cosa de la que ha estado huyendo durante años: el palacio mismo. El frenesí mediático estalló. El príncipe Harry vuela de regreso a Londres en medio de la crisis por los títulos reales. Es el tipo de historia que se escribe sola. Mientras Harry está en el aire, suspendido entre su nueva vida y su antiguo mundo, el debate que dejó atrás se intensifica. El New York Post informa que los ciudadanos en el Reino Unido dicen que ya es suficiente. El público británico parece estar harto, especialmente después de la desastrosa entrevista de Harry en la BBC, donde afirmó que fue forzado a alejarse debido a preocupaciones de seguridad. Pero los críticos, como los del panel de Palace Confidential, señalan rápidamente la falla en esa lógica. ¿No decidieron Harry y Meghan dejar el deber real antes de la evaluación que rebajó su seguridad?, preguntan. La narrativa de Harry de que fue expulsado por razones de seguridad se está desmoronando bajo el escrutinio. Ahora, los guantes reales están fuera. Harry está volando directamente hacia la tormenta. No está regresando como un hijo amado. Está regresando como un duque en desgracia, convocado para enfrentar un juicio constitucional. El palacio, que una vez fue su hogar, ahora se siente como un territorio enemigo, y esta vez no tiene a su esposa a su lado ni a un equipo de relaciones públicas para suavizar el golpe. Está solo, y el hacha está a punto de caer. Pero retrocedamos un poco. ¿Por qué este cataclismo real no surgió de la noche a la mañana? Los expertos en la realeza afirman que esta revisión se ha estado gestando en silencio durante meses, como una tormenta acumulándose en el horizonte. La primera gota de lluvia ácida cayó en el momento en que las memorias de Harry, Spare, en la sombra, llegaron a las estanterías. Ese libro no solo corrió la cortina, le prendió fuego. Fue una andanada de acusaciones: traición, rivalidad fraternal tóxica, conversaciones familiares privadas filtradas para que el mundo las diseccionara. Y luego, como si no fuera suficiente, vino la serie de Netflix. En ella, Meghan y Harry se pintaron a sí mismos como víctimas de la política palaciega y la manipulación de la prensa, todo mientras cobraban millones explotando la misma mística real que decían rechazar. Para la estructura de poder británica, fue el insulto definitivo. Incluso los ayudantes de palacio, que generalmente hablan en susurros y códigos, comenzaron a usar palabras brutales: insostenible, irrespetuoso, dañino para la corona. Cuando Carlos ascendió al trono, las fuentes dicen que quiso adoptar un enfoque mesurado. Quería darle a Harry tiempo para encontrar su equilibrio, quizás incluso para volver al redil. Pero los escándalos no cesaron. La casi catastrófica persecución en coche en Nueva York, los cuestionables vínculos comerciales bajo la bandera de Archewell, la creciente percepción de que los Sussex estaban cambiando secretos reales por relevancia en Hollywood. Todo se volvió demasiado. Y entonces llegó ese momento en el podcast. «No crecí sabiendo mucho sobre la familia real», dijo Meghan casualmente. Esa frase, aparentemente inocente, fue la gota que colmó el vaso del palacio, porque a puerta cerrada, el personal recordaba vívidamente a una Meghan diferente, una que, según ellos, leía obsesivamente biografías reales
y ensayaba reverencias antes de su primer encuentro con la reina. Fue entonces, según fuentes palaciegas, cuando el rey Carlos finalmente dijo «basta». Sin embargo, lo que realmente impulsó esta decisión de un asunto privado a una crisis nacional fue el Parlamento. Detrás de escena, miembros de alto rango, especialmente en la Cámara de los Lores, han estado presionando a la monarquía para que defina formalmente qué pueden y qué no pueden hacer los miembros no trabajadores de la realeza con sus títulos. Un miembro del Parlamento fue citado diciendo: «Si quieres ser un ciudadano privado, sé uno, pero no puedes jugar al príncipe cuando te conviene». Un golpe directo y doloroso. Aquí es donde las cosas se ponen políticas y peligrosas para Harry. Se habla de un potencial proyecto de ley de regulación de títulos. Esta medida le daría al Parlamento, y no solo al monarca, la última palabra sobre quién puede conservar el estatus real honorario. Esto significa que el futuro de Harry, y también el de Archie y Lilibet, pronto podría decidirse no en un salón privado del palacio, sino en una votación pública. ¿Se imaginan el escenario? Ser despreciado por tu hermano es una cosa. Que el gobierno de tu país te quite tu identidad real en televisión en vivo es otra muy distinta. No es de extrañar que Harry saltara a ese avión. Mientras tanto, de vuelta en Montecito, las fuentes dicen que Meghan estaba atónita, pero no sorprendida. Aparentemente, ella temía desde hacía tiempo que la familia real algún día usaría los títulos como un arma en su contra. Aún así, su reacción fue reveladora. Según un informante de Hollywood, Meghan contactó inmediatamente a su equipo de relaciones públicas y a sus abogados, explorando opciones de contingencia, posiblemente incluso adelantándose a la historia con su propia narrativa pública. Porque si hay algo que Meghan sabe hacer, es controlar un titular antes de que el titular la controle a ella. Pero el problema esta vez es profundo. El palacio ya no está jugando a las relaciones públicas. Esto no es un rumor, ni una filtración, ni un titular sensacionalista. Es una revisión oficial, respaldada por el Parlamento, aprobada por el rey y apoyada silenciosamente por el heredero al trono. Ninguna cantidad de spin mediático puede detener lo que se avecina. A medida que el avión de Harry cruza el espacio aéreo británico, el ambiente en Londres se vuelve más pesado. Los reporteros ya están acampados frente a Clarence House. Los helicópteros sobrevuelan Windsor. Incluso la BBC ha entrado en modo de cobertura continua. Los fanáticos de la realeza están divididos. Algunos dicen que ya era hora, que Harry hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. Otros piensan que quitarle los títulos es cruel, mezquino y amenaza con convertir a la monarquía en una institución fría y sin corazón. Pero no se equivoquen. Para el rey Carlos y el príncipe William, esto se trata de legado. La monarquía ha sobrevivido a guerras, divorcios y escándalos. Pero lo que no puede sobrevivir, según los expertos, es una guerra de marcas. Una guerra donde los Sussex usan la identidad real como una herramienta de negocios global mientras denuncian públicamente el sistema que se la dio. Y así, a sus ojos, la decisión es simple. Si te alejas por completo. Mientras el avión de Harry se prepara para aterrizar en Heathrow, un reportero fuera del aeropuerto lo resumió mejor. Por primera vez en años, el príncipe Harry no vuela a casa para un funeral, una coronación o una boda. Vuela a casa para un ajuste de cuentas. Y si saldrá del Reino Unido como el príncipe Harry, o simplemente como Harry Windsor, bueno, eso podría depender de lo que se diga a puerta cerrada en las próximas 24 horas. El tiempo de las advertencias ha terminado. El avión del duque finalmente tocó tierra en Heathrow. El cielo nocturno sobre Londres era tan pesado como el ánimo que lo esperaba. Los flashes de las cámaras estallaron. Los reporteros gritaban su nombre, pero Harry no se detuvo ante nadie. Sin sonrisas, sin saludos, sin declaraciones. Solo un hombre caminando enérgicamente por la terminal privada, como alguien que se dirige directamente a la batalla. El conteo regresivo para el fin de los títulos de los Sussex ha comenzado oficialmente.
Las fuentes dicen que un convoy lo transportó directamente a Clarence House al amparo de la noche, donde el rey Carlos estaba esperando. Pero aquí está el detalle crucial. La atmósfera en el interior no era de decoro real. Era la tensión de una zona de guerra. Según los informantes del palacio, Harry llegó visiblemente agitado. Había cruzado el océano no para negociar, sino para exigir. Se informa que exigió que su padre detuviera las discusiones parlamentarias sobre los títulos reales. No mañana, no la próxima semana, sino inmediatamente. Pero el rey Carlos, siempre el estadista tranquilo, se mantuvo firme. «Esto no se trata solo de ti, hijo mío», se dice que le dijo a Harry con voz baja pero inquebrantable. «Se trata del futuro de la corona». Y así, la distancia entre padre e son, que antes se medía en océanos, de repente se sintió más ancha que nunca. Se informa que Harry, caminando de un lado a otro, le recordó a su padre que él seguía siendo un príncipe por nacimiento, que el público todavía lo veía como el hijo de Diana, no como un miembro de la realeza descartado. La respuesta de Carlos cortó profundamente. «No puedes tener ambas cosas, Harry», replicó el rey. «No puedes rechazar la institución y al mismo tiempo comerciar con su nombre». Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Pronto se filtró la noticia de que la reunión se había descarrilado por completo. Lo que se suponía que era una discusión tranquila se convirtió en una amarga confrontación que resonó por los pasillos de mármol de Clarence House. En un momento dado, los ayudantes dicen que la tensión era tan espesa que un caballerizo de alto rango intervino, solo para ser despedido por el propio Carlos. Este era un ajuste de cuentas familiar y nadie iba a interrumpirlo. Pero entonces llegó la verdadera explosión. El príncipe William llegó. Aparentemente, ni siquiera se suponía que estuviera allí. Pero en el momento en que escuchó que Harry estaba en Londres, insistió en unirse a la discusión. Y cuando entró, la temperatura de la habitación bajó 10 grados. No hubo abrazos. No hubo saludos. Solo ese silencio pesado, del tipo que puedes sentir en tus huesos. Los informantes dicen que Harry se volvió hacia William e inmediatamente lo acusó de impulsar esta revisión entre bastidores. Afirmó que William era quien susurraba al oído del Parlamento, animándolos a seguir adelante con la medida de despojar los títulos. William, siempre estoico, no levantó la voz, pero las palabras que dijo, según los informes, golpearon como un trueno. «Tú tomaste tu decisión, Harry, te fuiste. Querías libertad. Bueno, así es como se ve la libertad». Un golpe directo. Fue entonces cuando, según los informes, Harry estalló. Acusó a William de traición, de convertir el legado de su difunta madre en un arma contra él. Gritó que esto era exactamente lo que Diana temía, sus hijos divididos por la institución que ella una vez intentó reformar. Pero la respuesta de William fue brutal en su simplicidad. «No uses a mamá como tu escudo», dijo William, con una frialdad que heló la sangre. «Perdiste el derecho a hablar por ella en el momento en que vendiste su memoria a Netflix». La habitación quedó en silencio absoluto. Según los informantes, fue entonces cuando la compostura de Harry se resquebrajó. Se dice que se volvió hacia su padre, con las manos temblando, la voz quebrada, suplicando a Carlos que al menos perdonara los títulos de Archie y Lilibet. ¿Y el rey Carlos? No prometió nada. «Lo discutiremos con el Parlamento», dijo suavemente antes de darse la vuelta. Y así, la reunión terminó. Cuando Harry salió de Clarence House, su rostro lo decía todo. El duque, una vez confiado, parecía derrotado. Ojos rojos, mandíbula apretada y los labios apretados como alguien que reprime un grito. Pero de vuelta en California, Meghan Markle no se iba a quedar callada. Cuando se conoció la noticia de la desastrosa reunión de Harry, se informa que Meghan llamó a su equipo de relaciones públicas y a sus abogados en cuestión de minutos. Las fuentes dicen que estaba furiosa de que Harry hubiera ido a Londres sin ella, y aún más enojada de que el palacio hubiera filtrado detalles antes de que ella pudiera moldear la narrativa. En Montecito, el estado de ánimo pasó de la calma a la crisis.
Los informantes afirman que Meghan se sintió traicionada y tomada por sorpresa. Un amigo supuestamente la citó diciendo, «Nos están acorralando, así es como destruyen a la gente». Y si hay algo que Meghan sabe, es cómo contraatacar. En 24 horas, una fuente cercana a los Sussex dio una declaración a la revista People que parecía sospechosamente adaptada a su voz. Decía, «La duquesa está entristecida de que las conversaciones sobre los títulos familiares se estén utilizando como armas, cuando hay asuntos más importantes en el mundo». Estaba pasando a la ofensiva, pintándose a sí misma y a Harry, una vez más, como víctimas de la política fría de la institución. Y lo hizo, a pesar del hecho de que fueron ella y Harry quienes se alejaron de sus roles reales en 2020. La guerra de relaciones públicas apenas comenzaba. Pero el problema era que, esta vez, el mundo no estaba comprando la historia. La contraofensiva de relaciones públicas de Meghan se estrelló contra un muro de cinismo. La guerra digital estalló. El hashtag #Strip the Titles, quiten los títulos, comenzó a hacer tendencia en todo el Reino Unido, una marea de ira pública que pedía consecuencias. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, Leave Harry Alone, dejen en paz a Harry, ganó tracción. El mundo estaba dividido. Incluso los partidarios más acérrimos de los Sussex estaban divididos. Algunos los defendían, diciendo que la monarquía estaba anticuada, pero otros, cada vez más, argumentaban que Harry y Meghan habían convertido la marca real en un negocio de Hollywood y ahora estaban enfrentando las consecuencias. La prensa británica tuvo su festín. El Daily Mail publicó el titular, «El regreso del príncipe rebelde. Harry enfrenta su día del juicio». The Telegraph lo llamó «el golpe silencioso de la corona». Pero el titular más impactante provino de The Guardian. No era una opinión. Era una fuga de noticias devastadora desde el interior del Parlamento. El periódico reveló la existencia de un borrador de legislación preparado específicamente para revocar los privilegios reales de los miembros de la realeza que no trabajan. Esto significaba que ya no era solo una charla familiar. Las ruedas legales ya estaban girando. Informes de otros medios como Radar Online se sumaron, afirmando que el príncipe de Gales estaba decidido a despojarlos del título de Sussex. El ataque era total. Y para empeorar las cosas para los Sussex, un viejo video comenzó a circular como pólvora. Un clip de 2021 de Meghan en el programa de Ellen DeGeneres. En él, bromeaba sobre su tiempo como miembro de la realeza y hacía una reverencia juguetona a una botella de champán. Lo que una vez pareció humor inofensivo, ahora, en el contexto de la crisis, parecía una burla repugnante. El público no fue amable. Los comentarios inundaron las redes. ¿Esta es la mujer que quería ser duquesa? Se rió del mismo título que ahora está desesperada por conservar. La marea estaba cambiando rápido, y no a favor de Meghan. Mientras tanto, en Londres, la situación de Harry se volvía aún más oscura. A pesar de la cruda confrontación emocional, las fuentes afirman que el rey Carlos se negó rotundamente a retrasar las discusiones sobre los títulos. De hecho, el rey hizo lo contrario. Aceleró el proceso. Se informa que programó una audiencia privada con el primer ministro, Rishi Sunak, y asesores legales de alto rango para discutir las implicaciones constitucionales. La traducción de este movimiento fue escalofriante. El rey no solo estaba dejando que el Parlamento decidiera, los estaba ayudando a hacerlo. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de algo aterrador. No había vuelta atrás. Incluso sus aliados más cercanos dentro de la Casa Real se habían quedado en silencio. Los ayudantes que alguna vez le pasaban notas a escondidas durante las cenas familiares, desaparecidos. El antiguo personal que lo llamaba el príncipe divertido, transferido. Era como si el palacio lo hubiera borrado silenciosamente, metódicamente, de adentro hacia afuera. Al otro lado del océano, en la jaula dorada de Montecito, se informa que Meghan caminaba de un lado a otro por su mansión, con el teléfono pegado a la oreja. Llamaba frenéticamente a cualquiera que pudiera ayudar a cambiar la historia.
publicistas, abogados, contactos de Netflix, incluso algunos periodistas simpatizantes. Pero esta vez, el círculo de Hollywood no estaba respondiendo como antes. La fatiga de los Sussex se había instalado. Después de años de entrevistas reveladoras, escándalos y dramas, incluso los aliados mediáticos más cercanos a Meghan estaban actuando con cautela. La narrativa que ella una vez controló con tanta maestría se le escapaba rápidamente de las manos. Y entonces tarde esa noche, llegó el clavo final en el ataúd. El Palacio de Buckingham emitió una declaración oficial. Fue breve, fría y brutal. Confirmaba que la revisión de los títulos reales estaba avanzando con la cooperación tanto de la corona como del Parlamento y que ningún individuo está exento del proceso. Esa única frase desató una explosión mediática, porque por primera vez no era especulación, era la confirmación oficial. Los títulos estaban realmente en el cadalso. Por la mañana, los tabloides de Londres publicaron un solo titular en todas sus portadas. Títulos reales en peligro. Harry regresa demasiado tarde. Y en Montecito se informa que Meghan se derrumbó en llanto. Según un informante, ella seguía repitiendo: «No pueden quitarle eso a mis hijos, no pueden». Pero como dijo en voz baja un ayudante del palacio, «La monarquía no quita, corrige». Y esa corrección estaba llegando más rápido de lo que nadie esperaba. Nadie esperaba. Nadie esperaba. Nadie esperaba.